Sí, o sea, sobre todo, claro, yo me he dado cuenta de eso después, pero sobre todo lo hice porque la Biblia, el Antiguo Testamento de la Biblia es súper machista también, ¿no? Súper, y bueno, el día de la inauguración yo comenté que yo vengo de las bodas, ¿no? El oficio mío es bodas, ¿no? O ha sido, ya, ahora ya no hago bodas. Y he escuchado muchísimas misas de boda, ¿no? Entonces el cura en el sermón que daba, el cura pamachista, llámenlo, ¿no? Entonces es como el hombre tiene que trabajar, la mujer en su casa, ¿no? Que la mujer no se enoje si el hombre tiene amiga, no sé qué. Y en una boda, ¿no? Entonces eso siempre me ha llamado la atención. Entonces este acto de que la mujer pise esa palabra ahí. Hola, soy Gabriel Tejada y estamos en la exposición de Alguien vendió mi sombra, el proyecto ganador del Festival Internacional Verbois, que bueno, ha premiado el proyecto y se inicia una gira nacional con este proyecto que tiene que ver con, en un principio, el imaginario del Inca Atahualpa. Bueno, yo soy de Cajamarca y he crecido con esta idea de quiénes somos los cajamarquinos, cuál es nuestra identidad. Y en ese sentido, tomar el símbolo de Atahualpa para mí ha sido un cuestionamiento que me ha acompañado a lo largo de muchos años. Es así que tomando como base esta figura y el mito del Incarri, bueno, que es un mito mesiánico que dice que en algún momento el Inca va a volver al tiempo presente y va a refundar el imperio incaico. Tomando como base ese mito, es que traigo al Inca Atahualpa al presente para reflexionar sobre problemática contemporánea. La propuesta es una serie de fotografías significadas donde los símbolos refuerzan el mensaje que yo quiero transmitir. Los tres ejes con los que trabajo o sobre los que estoy problematizando son racismo, corrupción y qué es la identidad para nosotros. Yo creo que esta imagen de aquí muestra o condensa los tres ejes que estoy intentando como transmitir, ¿no? Parto como de la idea de que el Inca era considerado el hijo del sol. Entonces, el sol es un elemento, el sol y la luz son elementos muy potentes dentro de la propuesta, ¿no? Entonces, estoy buscando cómo incluir ese elemento de la forma más objetiva posible dentro del discurso. No es así que estoy trabajando con espejos que tienen que ver el sol, cómo el sol se refleja en un espejo, cómo el sol también tapa a las personas, ¿no? A los rostros, ¿no? Otro de los ejes en los que quiero trabajar o en los que estoy trabajando en este proyecto tiene que ver con cómo los cajamarquinos, bueno, cómo la sociedad se relaciona con el Inca o con lo Inca en general, ¿no? Entonces, cómo nosotros excluimos al Inca o cómo nosotros nos relacionamos con esa imagen de lo Inca. Entonces, en un juego, porque yo considero que la muestra o que el proyecto es un juego, es muy lúdico, he llevado a esta imagen del Inca Atahualpa por diversos lugares de la ciudad de Cajamarca para ver cómo se relaciona la gente, ¿no? Muestra de eso es esta imagen. Otro de los ejes discursivos del proyecto tiene que ver con una reflexión sobre la corrupción. Esta imagen podría condensar este eje discursivo, ya que considero que desde el inicio de la colonia hemos atravesado una serie de actos ligados a la corrupción que nos han hecho ser lo que somos como país, ¿no? Uno de mis cuestionamientos principales es cómo fuimos o cómo pasamos de ser del reino del Tahuantinsuyo a ser uno de los países más periféricos del sur global. Entonces es importante reflexionar en ese sentido, ¿no? Nosotros somos la consecuencia de un mal manejo de las autoridades que siempre nos han gobernado. Y considero que esta imagen tiene que ver con un momento actual que también atravesamos como peruanos, que está relacionado con la minería ilegal, el uso desproporcionado o el extractivismo desproporcionado de nuestros recursos. Bueno, Cajamarca es un gran ejemplo de eso. Hemos tenido una de las minas de oro más grandes de Sudamérica y somos una de las regiones más pobres del país. Ese contraste también da luces de el mal manejo de las autoridades. Y otro de los elementos que a mí me interesa reflexionar en el proyecto tiene que ver con esta
historia que se narra acerca del cuarto del rescate, ¿no? La historia cuenta que el Inca Atahualpa, cuando lo capturaron y ofreció un rescate, dijo que podía llenar 2 habitaciones de plata y una habitación de oro a cambio de su liberación. Por un lado, los españoles no cumplieron con eso, ¿no? Fue un acto, tal vez fue el primer acto de corrupción de la era moderna, ¿no? Que la entendemos así. Y también nos da luces, no de los dadivosos que podían ser los incas, sino de que este cuento nos habla sobre cuánta riqueza tenemos los peruanos, ¿no? Y cómo esa riqueza se la llevan otros y no la aprovechamos nosotros. Otro de los ejes tiene que ver con la identidad. Siempre me he cuestionado, siempre estoy constantemente cuestionándome acerca de cuál es la identidad de los cajamarquinos. Yo considero que los cajamarquinos no tenemos una identidad definida. No somos ni incas, no somos ni Caxamarca, ¿no? No tenemos como una base ahí que nos pueda hacer desarrollarnos realmente. Entonces, tomando como base también el nombre del proyecto, Alguien vendió mi sombra, tomando la sombra como un símbolo metafórico de la identidad, es que hago una secuencia, un ejercicio, un juego en el cual intento como capturar en este caso la bandera, si bien es cierto que es un símbolo estatal, ¿no? Considero que es como el más simple, como para poder reflexionar acerca de esta idea de la identidad y de cómo yo me cojo la identidad, ¿no? Entonces, esta secuencia se llama Intento fallido de tener una identidad porque nunca estoy como cogiendo este símbolo. En este proyecto me interesa mucho jugar con la historia e intentar reinterpretarla, ¿no? Es así que tomo como base la importancia del maíz o el choclo para la cultura inca y estoy también como jugando a de cierta forma llevar a lo dorado a algunos elementos históricos o algunos símbolos que para mí representen como la fuerza de lo inca, ¿no? Entonces tomo el maíz con toda esa fuerza conceptual que tuvo para los incas, ¿no? Esta estructura, esta riqueza también nutricional que tuvo este elemento o que tiene este elemento y que fue como parte importante del desarrollo de la cultura y lo pinto con oro como para hacer un juego de también la riqueza que tenemos gastronómicamente, culturalmente, ¿no? Dentro de la región. Y esta imagen de aquí tiene que ver un poco también con la historia, la reinterpretación de la historia. Bueno, a mí me ha cuestionado mucho el hecho de que 169 españoles conquistaron en menos de 2 horas a más de 5.000 incas, ¿no? En este fatídico instante de la captura del Inca Atahualpa. Pero hay otros factores, otros elementos que contribuyeron a la caída del imperio incaico, pero la historia no lo cuenta porque considero yo que la historia, bueno, está contada por los vencedores y el objetivo de ellos fue como ensalzar a su cultura para poder conquistarnos, ¿no? Entonces, esta imagen lo que representa es un poco la idea de uno de los elementos, uno de los factores que contribuyeron a la caída del imperio incaico fue la llegada de las enfermedades que trajeron los españoles, ¿no? Cuentan que el sarampión arrasó con la tercera parte de la población inca, ¿no? Incluso la enfermedad llegó antes que los españoles, ¿no? Y esto es un poco la reinterpretación de la llegada de la enfermedad antes de los españoles. Siempre me ha llamado la atención el imaginario visual relacionado al Inca Atahualpa. Considero que la historia nos ha vendido un imaginario eh, relacionado a la población ancestral del Perú, ¿no? Entonces, si tú dices Inca, al toque estamos pensando como en los pómulos salientes, la nariz pronunciada, el color de la piel y tal. Pero en este juego yo me pregunto, ¿qué sucedería si eso no es del todo cierto? Entonces, en algunas imágenes yo estoy buscando intencionalmente borrar el rostro del Inca Atahualpa como para que el espectador se reimagine o invitar al espectador a pensar en un nuevo rostro para el Inca con la intención de reconstruir nuestra propia identidad, ¿no? Considero que ese juego es interesante porque, por un lado, nos muestra como lo que nos ha impuesto la historia, ¿no? El cuento que nos ha impuesto la historia, y por otro lado, también nos invita a jugar a pensar con un cambio en ese sentido, ¿no? Pensar en un cambio en ese sentido. Sucede también que cuando hablas de Inca o cuando tú muestras elementos de lo Inca, mucha gente le da la espalda o como
como es el caso de Cajamarca, tienes al Inca ahí a tu costado, pero prefieres como olvidarlo, ¿no? Hay muchos casos de exclusión social en torno al Inca y bueno, esta imagen podría representar un poco eso, ¿no? Tienes al Inca al costado, pero prefieres ver a otro lado, ¿no? Y sumado a la tecnología y que ahora todos estamos enganchados con el celular, eso refuerza la idea contemporánea de esta fotografía. Un poco jugando a la reinterpretación de la historia, me gusta mucho eso, probar con estas imágenes. Y se habla mucho de la soberbia de Atahualpa en torno a que él pensaba que los españoles no lo iban a conquistar y él estaba totalmente distraído, celebrando la victoria de la guerra civil con su hermano Huáscar. Dicen que estuvo en Cajamarca de paso, ¿no? En Cajamarca, los baños de Pultumarca, ahora los baños del Inca, eran conocidos por sus poderes curativos, por sus poderes también, ¿no? O sea, era un espacio donde las autoridades ancestrales se reunían como para purificarse, ¿no? Entonces, Cajamarca estaba bajando al Cusco, Atahualpa estaba bajando al Cusco para celebrar y ungirse como el próximo soberano inca. Y en ese momento es que llegan los españoles y por coincidencia de la vida lo encuentran en Cajamarca como en los baños de Pultumarca, ¿no? Entonces, esta imagen un poco hace referencia a la espera del Inca Atahualpa a los españoles 500 años después, ¿no? Entonces, tomando como un fondo ficticio, ¿no? Como un paraíso, digamos, artificial de plástico, ¿no? Con una impresión en un banner, con un flotador, en una piscina contemporánea. Entonces, es un poco el juego, ¿no? Un poco ahí lo lúdico. Esto de aquí tiene que ver con el mito del Incarri, ¿no? El mito del Incarri, que ya lo comenté, que habla sobre el regreso del Inca, ¿no? Este mito mesiánico que todas las culturas lo tienen de cierta forma, ¿no? Hasta las religiones lo tienen con esta idea, este sueño, este anhelo del retorno del patriarca, del Mesías que va a venir y va a cambiar la realidad, ¿no? Entonces, me gusta mucho esta idea de jugar con la luz, sobreexponer el hijo del sol, sobreiluminado, que vuelve en teoría para salvarnos, pero se encuentra con una realidad mucho más dura de lo que todos podríamos soportar, creo, ¿no? En este momento de la historia. Y bueno, se da cuenta de que hay muchas cosas que deberían cambiar, ¿no? En la ciudad. Y también hace como un acto también de, por utilizar términos actuales, de construirse, ¿no? De decolonizarse, ¿no? Cambiando los paradigmas, los conceptos que nos han instaurado los que nos colonizaron, principalmente relacionados a la religión católica, y en un acto como de decolonización rompe con ese pensamiento colonizador, ¿no? Y cambia como su estructura en torno a la religión, ¿no? En Cajamarca hemos crecido siempre con la idea, ¿no? En Cajamarca existe un mirador que se llama Santa Polonia, ¿no? Que tiene una piedra que se parece a una silla, ¿no? Y los cajamarquinos hemos crecido con este cuento de la silla del Inca, ¿no? Y que nos han dicho que en esa silla el Inca se sentaba y observaba todo su reino y tal. Todo es un cuento porque, como comenté, el Inca no se sentó en Cajamarca, sino solo estaba de paso. Pero eso se ha quedado en nuestro imaginario, ¿no? Y siempre he estado como presente la silla del Inca, la silla del Inca. Y en algún momento me puse a reflexionar cuál podría ser la silla del Inca en este tiempo contemporáneo, ¿no? Y qué mejor que tener una silla de plástico, ¿no? Como para indicar elementos actuales, ¿no? La silla roja, evidentemente, la capa roja, evidentemente, también está relacionada a la sangre, a la muerte y a todo ese proceso que se dio con el inicio de la colonización. Considero que el catolicismo ha sido una de las formas más potentes que ha tenido la cultura colonizadora para incorporarnos dentro de su pensamiento, ¿no? Entonces, esta imagen de aquí habla un poco sobre el proceso de colonización, ¿no? que se dio, o bueno, en realidad estas tres imágenes hablan sobre el proceso de colonización que se dio a través del dogma, ¿no? Del pensamiento religioso, ¿no? Y está representado con los campesinos, ¿no? Con los campesinos. Aquí está la forma que nosotros tenemos como de pensar de forma colectiva, ¿no? Entonces nos meten un dogma y nos hacen pensar a todos de la misma forma, ¿no? Esa es una de las herramientas más poderosas de la colonización. Y en ese proceso de transformación, en la llegada del Inca y tal,
considero que es importante como que cerrar esta idea en el sentido de un proceso de colonización, ¿no? Por eso este pie pisando la Biblia en un acto decolonizador de cambiar el pensamiento que nos impusieron los que nos conquistaron. Y por el lado de allá, continúo con el juego de ver qué es para nosotros lo sagrado, cuál es el sueño que nosotros tenemos en este mundo contemporáneo, ¿no? Ahora que hay una necesidad excesiva de consumo y de hacernos creer que la felicidad es lo material, la riqueza, el oro, o tener más bienes económicos, considero que nuestro sueño actual es como, ¿no? Tener mucha riqueza económica, ¿no? A diferencia de la riqueza del oro que utilizaban los incas, ¿no? Los incas no utilizaban el oro como un bien para poder adquirir cosas materiales, ¿no? Sino era un bien que tenía que ver con religión, tenía que ver con medicina, ¿no? Entonces era otro el sentido del oro para los incas. Entonces, 500 años después, ¿cómo ha cambiado ese pensamiento? Considero que es importante marcarlo como un apunte dentro del discurso, ¿no? Y la oreja dorada tiene que ver específicamente con esta idea de que el Inca Atahualpa, cuando llegaron los españoles y el cura Valverde le da la Biblia al Inca para que, ¿no? le muestra la palabra de Dios, del Dios católico, y cuenta la historia que el Inca la pone en su oreja y al no escuchar nada la avienta, y esa es la excusa como para que lo acusen de herejía y lo maten, ¿no? Yo en esta historia la reinterpreto como la imposibilidad de comunicación de dos culturas, ¿no? Y quiero jugar a que cuando el Inca se pone la Biblia en la oreja le explote el tímpano, porque él, más allá de no escuchar nada, escucha algo como premonitorio o apocalíptico y no lo soporta y le revienta la oreja, ¿no? Por eso el juego de una línea de sangre ahí, ¿no? Me interesa jugar con elementos contemporáneos como para reinterpretar la historia, ¿no? Entonces, en ese sentido, me llamó mucho la atención el logotipo de Adidas, que, o sea, no sé si es cierto, pero para mí hace referencia como al quinto sagrado del agradecimiento que se hace con las hojas de coca, ¿no? Entonces, pero está relacionado también a un elemento capitalista, ¿no? Entonces, tener una base de hojas de coca con esa iluminación, siento que hace como ahí un juego que intenta reinterpretar los conceptos que hemos ido adquiriendo a lo largo de la historia, ¿no? Y en ese sentido también la foto de arriba habla sobre, bueno, cuenta la historia que Atahualpa fue el único que no se inmutó cuando llegaron los caballos, ¿no? O sea, estos animales que para los incas eran como casi dioses también, llamaron mucho la atención, pero la historia cuenta que Atahualpa fue el único de los incas que no, ni siquiera se inmutó, ¿no? Cuando llegaron los caballos. Y yo estaba pensando mucho en cómo reinterpretar a los caballos en el tiempo contemporáneo, ¿no? Sin decir que son caballos. Entonces, en algún momento dije, las mototaxis son los nuevos caballos, ¿no? Medio de transporte, pequeño, eh, imponente en una cultura como Cajamarca, en el sentido de que se están metiendo por todos lados, que no respetan nada. Entonces, hice este juego, ¿no? Y en un entorno totalmente contemporáneo, en esta ciudad, que podría tener el concepto de una ciudad romántica, pero en realidad es una ciudad que ha crecido en la informalidad y que tiene unos cimientos muy frágiles, ¿no? Entonces me interesaba mostrar un poco eso, ¿no? Una ciudad a medio construir, ¿no? Que yo creo que es Cajamarca. En el año 2017, sin saberlo, yo trabajé como un pequeño proyecto relacionado a Alguien vendió mi sombra. Y consistió en una serie de retratos que yo hice justo para conmemorar, digamos, la captura de Atahualpa. Eh, Monté un pequeño estudio fotográfico, un fondo negro, justo en la Plaza de Armas, como simbólicamente representando el lugar donde capturaron a Atahualpa. Y a todos los transeúntes que pasaban por ahí los invitaba a hacerse una fotografía, ¿no? Era una tipología muy sencilla de rostro con el objetivo de ver nuestras diferencias raciales y cómo esas diferencias raciales tienen que ser como nuestra unidad identitaria, ¿no? O sea, que en nuestras diferencias como peruanos también, ¿no? Un país multicultural, seamos uno solo también identitariamente, ¿no? No como visualmente. Entonces hice 800 retratos y cuando ya trabajé Alguien vendió mi sombra,
empecé a jugar como a hacer montajes con estos retratos, ¿no? A colocar un rostro sobre otro, un rostro sobre otro. Entonces, esta serie de imágenes son, cada imagen está compuesta por 25 retratos montados uno encima de otro que forman a nuevas personas, ¿no? Jugando un poquito a intentar ser Dios para crear a nuevos seres, ¿no? Y hablando un poco de nuestra diversidad racial y cómo esa diversidad nos hace únicos también. Es la primera vez que en mi trabajo estoy trabajando con la creación de objetos, ¿no? Y en ese sentido, para esta muestra he trabajado con dos objetos. El primero se llama kit de limpieza y son 3 jabones que tienen incrustados 3 palabras que hacen referencia del racismo estructural que se vive en Perú. Para poner un ejemplo, en la capital de nuestro país que te digan serrano es un insulto y para mí ser serrano es un orgullo, ¿no? Entonces ese es uno más de los contrastes que tenemos en este país, ¿no? Entonces, ¿por qué en un jabón? Por esta idea de querer limpiar, querer blanquear lo que no nos gusta como sociedad, ¿no? Entonces, lo cholo, lo indio, lo serrano, lo marrón están mal vistos socialmente, ¿no? Entonces, puestos en un jabón, pintados, haciendo referencia al oro, a la riqueza cultural que podrían tener también estos personajes, para mí genera un contraste reflexivo y crítico sobre el racismo. Y el segundo objeto es un mapa del Perú pintado de dorado dentro de una jaula y cubierto por páginas de libros de historia antiguos. El objeto se llama Relato Nacional y básicamente es una reflexión que tiene que ver con ese cuento de un país secuestrado, un país lleno de oro, secuestrado por personas y discursos colonialistas. Ese proyecto, o sea, el proyecto en realidad nace con la idea de que yo quise hacer una tipología de retratos de personas que consideraban que se parecían a Atahualpa, tanto físicamente, moralmente, psicológicamente, ¿no? Hice una convocatoria en la ciudad invitando a las personas que creían que se relacionaban con Atahualpa para que formen parte del proyecto. Y el proyecto podría pensarse que fue un fracaso porque solo fueron 4 personas a fotografiarse, pero eso a mí lo que me indicó fue que no se sentía orgullo por lo inca, sino se sentía de cierta forma desprecio. Entonces el proyecto empezaba como para fortalecer la identidad y gracias a esa acción lo que sucedió fue que me di cuenta de que había desprecio en torno al Inca, ¿no? Entonces el proyecto cambió todo el sentido. La sombra, ¿no? De la silla, por el paso del tiempo. Entonces quiero llenar como una sala así, por ejemplo, la sala es esta y quiero poner las fotos así como... Es la misma foto, solo cambia la sombra, ¿no? Para hacer un recorrido. Entonces de repente la gente que la vea de esa serie dirá, ¿qué tal loco este? Sí, o sea, sobre todo, claro, yo me he dado cuenta de eso después, pero sobre todo lo hice porque la Biblia, el Antiguo Testamento de la Biblia es súper machista también, ¿no? Súper... Y bueno, el día de la inauguración yo comenté que yo vengo de las bodas, ¿no? El oficio mío es bodas, ¿no? O ha sido, ya, ahora ya no hago bodas. Y he escuchado muchísimas misas de boda, ¿no? Entonces el cura en el sermón que daba, el cura pamachista, llámenlo, ¿no? Entonces es como el hombre tiene que trabajar, la mujer en su casa, ¿no? Que la mujer no se enoje si el hombre tiene amiga. No sé qué. Y en una boda, ¿no? Entonces eso siempre me ha llamado la atención. Entonces este acto de que la mujer pise esa palabra ahí, va por ahí, ¿no? Y el taco dorado, eso sí es como la idea de buscar cosas doradas, ¿no? Ahora estoy como en ese juego, ¿no? Intentando buscar cositas doradas, aprendiendo a pintar también cosas, ¿no? O sea, porque esto nos costó un montón pintarlo, ponte, Claro, ¿no? O estaba sea, como viendo llegar ahí a eso, un tonito. bastante producción también, todas las imágenes. Sí, sí. Yo ahora trabajo con una productora, o sea, mi socia en la chamba es como productora, ¿no? Entonces ayuda un montón. Pues solo no la podría hacer. Solo no la podría hacer. Claro, como los elementos de los vestuarios que vi, yo también. No, claro. O sea, el mismo hecho de pedir permiso en la iglesia, ponte, ¿no? Ya, o sea, si no tienes a alguien de producción que lo pueda hacer, ya se dificulta, ¿no? O sea, nuestra chamba es más como hacer la foto, ¿no? El caballo, ¿no? Claro, esta del caballo queríamos que el caballo entre a la iglesia, pero no, ya todavía. Este año es el reto, este año es el reto. No, y de paso hacer un proyecto colectivo que también potencia, o sea, como tiene que compartir una visión, ¿no? Sí, claro. Yo considero que tengo bastante suerte.
porque el equipo siempre como se hace suyo al proyecto, ¿no? Hace suyo el proyecto, entonces eso ya hace que fortalezca, que el equipo también esté como, que todos estemos alineados en la misma línea, ¿no? Déjame entender. O sea, ¿son 25 de plata de trata de reunión persona? No, o sea, acá hay 25 personas, una encima de otra, superpuestas. Claro, eso es lo que quería entender. Sí, hay 25 personas superpuestas aquí, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con el proyecto que vamos a hacer antes de tu llamado para ver quién. No, esa es otra cosa. Esto fue hecho hace 8 años. Hace 8 años. Pero nace la idea del otro a raíz de ese proyecto. Sí, sí. Sí, o sea, para mí, yo me siento muy cómodo haciendo retrato, ¿no? O sea, el retrato es para mí mi recurso favorito, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, siempre que pienso un proyecto, al toque pienso en hacer tipologías de retratos, ¿no? Entonces, alguien vendió mi sombra, nació así, como queriendo hacer una tipología de retratos. Fracasó en un primer intento, pero me dio como la base conceptual para empezar a desarrollar este proyecto. Atención interesante, bueno, para ella por el tema de la identidad, ¿no? Por el tema porque es como una identidad que todavía no está como definida, exacto, ese es el término. Buena idea de, o sea, muy buena idea lo de los 25 retratos en una sola imagen. ¿Cómo no sé? Ahí sí no sé, ¿ah? O sea, jugando con el archivo. Quería hacer un fanzine primero, ¿no? Así como, porque tengo 800 retratos, así, ¿no? De rostros cajamarquinos. Hicimos un mural en Cajamarca, así un mural. Y preguntar, ahí en la calle. Ese es suyo, esta sí, es ese. Ya está. Pero ya está así, totalmente desmembrado. El sol y la gente, bueno, pero es parte también, ¿no? Porque, o sea, yo ya tengo fotos del mural casi destruido y también habla sobre la identidad, la fragilidad de la identidad, pero ya es un fiorón. Y esto no sé cómo nació, o sea, jugando ahí en la compu, ¿no? Un poco, jugando en la compu y yo el año pasado estuve en un seminario de fotografía en el Centro de la Imagen de México y una de las tutoras, bueno, le llevé esto así, yo contra feliz, ¿no? Que estaba acá y me dijo, no, esto se parece a la obra de una artista gringa del 83. Y me enseñó la obra y es algo bien parecido, ¿no? O sea, pero yo ni siquiera, sí. Y también habla sobre la identidad, y no sé qué. Y yo ni siquiera había escuchado sobre ella, ¿no? Sí, sí, me dijo, no, esto ya está hecho, me dijo. En el 83 he usado películas sobre películas. Sí, no, es una locaza, te voy a pasar la info de ese artista. Claro, y tiene como tiene su locurita, ese artista tiene su locurita como que de, que el ADN del ser, o sea, habla sobre la raza ella, ¿no? Que no existen las razas, ¿no? Que el ser humano es uno, ¿no? Entonces, que el ADN de todos es el mismo, ¿no? O sea, la estructura del ADN es el mismo, ¿no? Entonces, por eso no deberíamos tener una raza, o somos una sola raza. Y bueno, la raza también es un invento colonialista, pues, ¿no? Como para eh, armar dos grupos, ¿no? Uno, sí, dos bandos, ¿no? El colonizador y el colonizado, ¿no? O sea, el negro, el cholo, ¿no? Siempre están abajo, ¿no? Claro, para jerarquizar, es eso. El que se mantiene hasta ahora, ¿no? Bando tres que han quedado en Chiclayo. Y tuvimos como esto estaba abajo, tuvimos como un poco como, sí, reacomodar un poquito. Pero sí, tengo 6 retratitos de estos, ya no creo que haga más. Pero ya, o sea, no me hace ruido que la propuesta visual no sea la misma que el resto, pero calza perfecto. Sí, conceptualmente hay cosas, sí, ¿no? Sí, claro, eso fue como ya un empujón de la curadora, digamos, ¿no? Yo decía, no, pero no, que eso que tú dices, ¿no? Visualmente no comulgan mucho. No, de aparte le da muy de cierre porque siento que como que va tomando la historia y de pronto se llega bien a lo contemporáneo. Ah, bacán. Hoy día en la noche voy a tener un conversatorio en ruido. Si tienen tiempo, vayan, porque ahí voy a mostrar otros ejercicios que he hecho, que también están locos, pero que ya no encajaban acá ya. Claro, ya Pero porque es un proyecto súper extenso, ¿no? Sí, siempre estoy pensando en el proyecto, ya lo tengo 2 años trabajando, entonces siempre estoy pensando, intento, no sé, ahorrar un poco de fichas, pum, produzco algo, ¿no? Así, pa. Y va creciendo. Y también es interesante, o sea, para mí, como forma de trabajo, porque yo siempre he trabajado mis proyectos, los cerraba y recién, ¿no? Ya, pa. Y este es un proyecto que sigue, ¿no? O sea, ya el año pasado fue expuesto en Maleza, en Urubamba, que también fue un concurso, ¿no? Se expuso una parte. Ahora, en el Verboar se está exponiendo otra parte, ¿no? Y el otro año me imagino, o sea, es un proyecto que sigue en desarrollo, ¿no? Y está como creciendo, más que no formándose, pues, ¿no? Creciendo.
creciendo, cambiando de cierta forma. Y estoy como dejando de lado algunas cosas que me gustaban, pero que ya no encajan, pues, ¿no? O sea, en un soporte expositivo, ¿no? Como le decía Luis, ¿no? Si hago un fotolibro en algún momento, quiero que sea como una bitácora, ¿no? De ejercicios más que todo, ¿no? Porque hay cosas medio inconexas, ¿no? Como esa la foto de abajo de la pantalla.